Y yo siempre he seguido el ciclo de, el viaje del héroe, ¿no? Esto es simbólico, puramente simbólico. Ya lo hablaba Joseph Campbell en su libro El héroe de los mil rostros. Y anterior a él ya lo había, mencionado Carl Gustav Jung en diferentes libros como El hombre y sus símbolos, y muchos otros estudios que hizo del inconsciente colectivo. Entonces, en ese momento, entendí que había un llamado a la aventura. Vaya, si seguimos, por ejemplo, los 22 arcanos del tarot, comienza con el loco, la carta cero, ¿no? The Fool en inglés, en español, el loco. Y este es un llamado, esta carta es un llamado a la aventura y podemos darnos cuenta que el viaje del héroe se encuentra en los diferentes ciclos de tanto planetarios como del sol, incluso en los solsticios, en los equinoccios, en el tarot se encuentra, en la numerología se encuentra, podemos encontrarlo también en nuestra propia vida. Entonces, poco a poco, desde esa incomodidad, ese obstáculo, esa crisis personal, es un llamado a la aventura, y entonces he seguido, digamos, este proceso, este ciclo que es el viaje del héroe, que es puramente simbólico. No es que seamos héroes del mundo o que vayamos a salvar al mundo, pero podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces, este ciclo comienza con el llamado a la aventura, posteriormente es el cruzar el umbral hacia el mundo especial. Este cruzar el umbral representa puede ser una crisis, puede ser una enfermedad, como me pasó a mí, puede ser diferentes cuestiones que nos llaman a hacer un cambio en nuestra vida. Llega la ayuda sobrenatural, el mentor, posteriormente el adentrarnos en la cueva, que esto en el viaje del héroe es básicamente la introspección, la meditación, la transformación interna, una alquimia del alma. Y posteriormente a esta transformación comenzamos a recibir las respuestas que necesitamos para entonces regresar a nuestro mundo normal, ¿no? El regreso del viaje del héroe que representa obstáculos, también comodidad, la etapa del ermitaño entra aquí, cuando estamos muy cómodos, solos, estudiando espiritualidad y no queremos ya tener casi contacto con nadie, y estamos muy elevados, pero eventualmente el viaje del héroe nos regresa a nuestro mundo original para poder ayudar a otros o guiar a otros o poder compartir nuestra experiencia. Creo que este ha sido más o menos el viaje que he seguido para encontrar primero ese despertar y posteriormente otros llamados a la aventura que se me presentaron, por ejemplo, a través de la parálisis del sueño para poder superarla y lograr el viaje astral, el sueño lúcido. Y entonces comencé a entender otro tipo de situaciones que ocurrían en las neuronas, en la mente, pero también en el alma, en el tercer ojo, que vaya, cuando se embonan, entramos en un entendimiento superior de lo que somos, de nuestro propósito, incluso comenzamos a descubrir habilidades psíquicas, habilidades, espirituales, dones espirituales, por decirlo de este modo, pero principalmente diría yo que ese proceso ocurre con el llamado a la aventura, con el viaje del héroe, y sobre todo buscar las respuestas, tanto dentro como fuera. ¿Crees, Cristian, de casualidad que esto pueda ser algo de almas elegidas o es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede acceder a esos estados de conciencia? Así es, mi perspectiva en cuanto a las almas elegidas, yo no creo que existan los elegidos. Yo creo que nosotros nos elegimos a nosotros mismos. Vaya, es mi perspectiva sumamente personal, se las comparto a quien les resuene. Existe esto de, pues, los elegidos, ¿no? Que la divinidad, Dios los ha elegido porque son muy especiales y son, vaya, en este sentido, yo pienso que estas perspectivas nos pueden llevar a lo contrario de la espiritualidad. Nos pueden llevar a, digamos, a sentirnos demasiado importantes, o demasiado elevados, o demasiado vaya, mejores que los demás. Y entonces esta situación de los elegidos, terminaríamos sintiendo que somos, vaya, superiores a otros, y terminaríamos perdiendo nuestra empatía, y viendo a los demás como inferiores. Y esta situación de los elegidos no me gusta en lo absoluto. Pero yo lo que diría es, siguiendo este mismo hilo de conversación, es que nosotros podemos elegirnos a nosotros mismos para despertar, y absolutamente todos los seres humanos en la Tierra pueden elegirse a sí mismos, pero deben tomar, digamos, esa decisión tajante de decir, este obstáculo se me está presentando en mi vida, voy a intentar resolverlo, ya sea desde la ciencia, desde la, vaya, desde lo material, hasta dentro de también lo espiritual, dentro de las habilidades, las posibilidades, las revelaciones, las sincronicidades, la guía que me pueda llegar para poder seguir adelante, ¿no? Y entonces nos elegimos a nosotros mismos y comenzamos este viaje de iniciación espiritual. En mi caso, tuve que elegirme a mí mismo porque era por salud. Los doctores me dijeron que a través de la meditación podría, suavizar este mal psicosomático que tenía, y entonces debía hacer meditación para calmar el estrés, la tensión,
todo lo que conllevaba una vida tan ajetreada, ¿no? Entonces, creo que todos nos podemos elegir a nosotros mismos si el momento es indicado para que nuestro desarrollo espiritual, vaya hacia adelante, si las sincronicidades se presentan, creo que todos, absolutamente todos podemos hacerlo, y para esto creo que todos podemos seguir ciertos pasos para provocarlo. Pues muchísimas gracias por dar respuesta a mis preguntas. Vamos a empezar a acudir también a preguntas de la audiencia en directo, dudas que van surgiendo, Cristian, y también pues experiencias de algunas personas que están aquí compartiendo su ratito con nosotros. Nos pregunta José Lomeli desde YouTube si en una meditación profunda se puede alcanzar estos estados de conciencia expandidos. Definitivamente, totalmente. En meditación profunda lo que nosotros podemos hacer es entrar a un espacio del momento presente. Y en el momento presente ocurre la magia, no ocurrirá mañana ni ayer, ocurre en el momento presente. Y a través de la meditación profunda es como comenzamos a activar, digamos, nuestros 7 chakras, se le puede decir. Podemos también decir que estamos, activando nuestro campo cuántico, fusionando siempre disculpa, voy a desactivar esta alarma, perdóname, se está repitiendo mucho. Pero bueno, otras personas lo han visto desde la perspectiva de activar nuestro campo cuántico, otras personas lo han visto desde la perspectiva de abrir el tercer ojo, pero todo esto tiene algo en común, la meditación, la total atención en el momento presente. Si bien cuando empezamos a meditar muchos nos podemos quedar dormidos y nos podemos decepcionar y decimos: "Vaya, es que estaba siguiendo esta meditación guiada y me estaba cabeceando, ya me estaba quedando dormido". Déjenme decirles que esto es totalmente normal y que debe ocurrir en nuestro proceso hacia una meditación profunda, y poco a poco nos vamos volviendo buenos en esto, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero cuando logramos estas meditaciones profundas, existe desde la ciencia también comprobado que nuestros ambos hemisferios del cerebro comienzan a activarse. La actividad neuronal comienza a sincronizar este holosync, o digamos la sincronización de los hemisferios del cerebro. Y entonces empieza a haber magia, empieza a ocurrir magia, y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo es posible que cuando no estamos haciendo nada, es decir, meditando, haya tanta actividad cerebral? Y entonces me empecé gracias a, pues, que en parte estaba inmerso en la ciencia y en parte en la espiritualidad, empecé a estudiar muchos, artículos de neurociencia y me di cuenta que la meditación es un estado de conciencia que comienza a abrirnos las puertas hacia los mundos, invisibles y hacia los estados expandidos de conciencia, las percepciones extrasensoriales, incluso sueños lúcidos, viajes astrales, sueños premonitorios y otro tipo de cuestiones que canalizamos, muchas veces lo hemos hecho, cuando nuestra conciencia está totalmente en el presente y nos llegan ideas y nos llegan pulsos de pensamientos, se podría decir que es un estado expandido de conciencia en el que estamos en el presente totalmente. Y esto lo comenzamos a practicar en meditación y en meditación profunda podemos llegar a esos estados de kundalini, de samadhi, de contacto con el Espíritu Santo. Vaya, todo depende del contexto sociocultural y religioso de donde haya venido el conocimiento, ¿no? Pero a fin de cuentas es la misma experiencia y la meditación profunda es un paso muy esencial. Pues gracias a José Lomeli, le enviamos un saludo a los Estados Unidos. Gracias también a ti, Cristian. Me voy con la pregunta de Itza Velázquez, que nos dice cómo quitarnos el miedo a los viajes astrales. La extiendo un poquito porque nos deja una segunda parte y nos cuenta que lo ha hecho varias veces de manera inconsciente y que siempre tiene ataques psíquicos. Ahora tiene miedo y ya no puede conectar. Entonces nos pregunta si existe o es necesario la protección en este tipo de viajes. Antes tú hablabas también de la parálisis del sueño, hablabas también del mundo de los sueños, que esto daría para otro directo, pero bueno, si te parece, podemos indagar ahí un poquito en ese mundo. Claro que sí. Em, Vaya, esta parte del viaje astral y es una de las tantas habilidades o dones espirituales que podemos ir descubriendo en los estados expandidos de conciencia. Si bien a mí me pasaba lo mismo, no te preocupes, creo que no estamos solos en esta experiencia. Me pasaba muchísimo la parálisis del sueño y me pasó muchísimo que sentía estos ataques, espirituales, o energéticos, ¿no? Primeramente, comencé a indagar en todo el folclore que existe en cuanto a estas leyendas, en cuanto a esta información. Viene desde los sumerios, desde los egipcios, viene desde los griegos. Existen muchísimos, leyendas o situaciones que provienen de esta situación, de la parálisis del sueño y de los viajes astrales, que se han, ilustrado en las diferentes leyendas, mitologías, en el folclore de toda la historia humana.
Llegando a este punto, a la civilización moderna, existe la neurociencia y se empieza a brindar luz en cuanto a este fenómeno. Y entonces ahí es donde te digo que me encanta combinar y encontrar esa intersección entre la ciencia y lo espiritual. Y ahí es donde dejé de tener miedo.